Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, es una epístola escrita del apóstol Juan, aquel que se le adjudican 5 libros en las Escrituras, el Evangelio de Juan, la epístola de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y el libro del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias en verdad porque tú nos has bendecido ya con tu presencia, Señor, porque tu palabra es clara y fiel cuando dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y ciertamente tú has estado con nosotros, Señor. Padre, ciertamente, Señor, tú ya nos has bendecido, pero ahora queremos pedirte, Señor, que nos bendigas a través de la palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que hable hoy. Sea tu Espíritu Santo el que convenza hoy, Señor Jesús. No sea ningún hombre, Señor. Usa a este siervo inútil, Padre, para poder proclamar tu verdad, Señor Jesús. Tu palabra, Señor Jesús. Bendícenos a través de esta enseñanza, Padre, porque lo que queremos es escuchar tu dulce voz a través de esta palabra, Señor. A tu nombre, Padre, porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria, Señor Jesús, por los siglos. Amén y amén. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos dice: estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que creáis en el nombre y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La epístola de 1 de Juan, hermanos, es una epístola que consta de 5 capítulos. No es larga, no es como Romanos, no es como Corintios, no es como 2 de Corintios. La epístola de Juan es una epístola muy especial. Y justamente aquí en capítulo 5 ya está terminando esta última parte de esta epístola. Juan ya estaba acabando de redactar aquello que quería dar a conocer a la iglesia. Y les dice estas cosas. Y cuando Juan dice estas cosas, se refiere a todo lo anterior que había escrito. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, los 12 versículos anteriores. O sea, cuando Juan dice estas cosas, se refiere a toda la epístola. Todo lo que él había escrito, no al versículo anterior, versículo 12, no al versículo 13, no. Cuando Juan dice estas cosas, se refiere a todo lo que él ya había escrito anteriormente. Es decir, Juan dice estas cosas hablando de toda la epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Prácticamente, hermanos, la epístola de Juan, de 1 de Juan, fue escrita para enumerar y describir las características y los puntos de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, de alguien que verdaderamente tuvo una genuina salvación, una genuina conversión, un genuino arrepentimiento y además de todo una persona que nació de nuevo. Por eso Juan les dice: todas estas cosas se las escribí para que sepan si tienen o no la vida eterna. Es por eso que el día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con una serie de enseñanzas que se titulan La seguridad de la salvación. Porque en estos tiempos mucha gente dice: ¿cómo sé si soy cristiano? ¿Seré acaso cristiano? ¿Yo soy cristiano? O hay al contrario, ¿no? Personas que se creen cristianas y no lo son. Entonces por eso esta enseñanza se titula La seguridad de la salvación. Para aquellos que están aquí y no sean cristianos, puedan darse cuenta de que no lo son y puedan anhelar con todo su corazón que Cristo venga a traerles salvación. Pero
a aquellos que ya han sido salvos, para que Cristo venga a confirmar esa obra más gloriosa que la creación del mundo, que es su salvación, la seguridad de la salvación. Juan es un autor impresionante, hermanos. Juan es un autor sumamente especial. Podemos ver en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos destacar que Lucas a lo mejor es más detallista. Lucas te brinda más detalles, Lucas te brinda más nombres, más detalles acerca de ciertos acontecimientos. Lucas es a lo mejor más detallista, pero precisamente es porque Lucas se dedicaba a ser historiador. Él mismo fue el que escribió el libro de Hechos. O sea, Lucas tenía esa característica especial de poner los detalles con precisión. Y de este mismo modo podemos ver que Juan es el maestro de los contrastes. ¿Qué quiero decir con ese maestro de los contrastes? Juan tenía una misión muy importante dada por el Espíritu Santo. Una misión que hoy en día es muy vital. Hacer a un lado el relativismo. ¿Qué es el relativismo, hermanos? Pues brevemente, el relativismo es decir, yo veo esta botella de agua medio llena. Y tú me puedes decir, no, estás mal, yo la veo medio vacía. Yo te puedo decir, el color de la pared es salmón. Y tú me puedes decir, claro que no, es color carne. Eso es el relativismo. El relativismo es ver las cosas a tu parecer. El relativismo es que cada quien tiene su punto de vista en cuestión a las cosas. Y Juan, y dentro de la vida espiritual, el relativismo es totalmente diabólico. Porque puedes decir, pues es que para mí es una mentira piadosa, cuando la Biblia es clara y dice que los mentirosos heredarán el infierno. Por eso Juan tiene una misión muy importante, y algo que caracteriza a Juan es que hace unos contrastes a la perfección, de tal manera que el relativismo queda hecho a un lado. Juan te dice, esto es blanco y esto es negro. Juan te deja muy en claro, esto es el diablo, esto es Dios, esto es luz, esto es tinieblas. No hay gris. No hay un punto medio, esto es blanco, esto es negro. No hay gris. O eres esclavo de Dios o eres esclavo de Satanás. No eres libre. O eres luz o eres tinieblas. No puedes ser parcial. Es algo muy importante que vemos en todos los libros que Juan escribió. Es más, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cómo inician sus evangelios? Contando la historia del Señor Jesús. Pero Juan inicia diciendo, en el principio, el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios y la luz estaba en el Verbo. Juan no inicia como todos los demás. ¿Y qué menciona Juan en el Evangelio? En el primer capítulo, que Dios es luz. Y lo deja más que claro. Dios es luz, Dios es luz, Dios es luz. Y Juan lo repite varias veces al principio de su Evangelio. Esa es la característica especial de Juan. Por eso escribió 1 Juan, por eso está escrito 1 Juan, para la seguridad de la salvación. Para que si alguna persona te llegue y te dice soy cristiano, tú sepas distinguir si lo es o no lo es. Y no en una actitud de tú sí, tú no, en base a la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar con la primera enseñanza. Van a ser 3 enseñanzas, hermanos, en base al libro de 1 de Juan. Vamos al libro de 1 de Juan y vamos a ver en total 7 puntos, rapidísimo, en cuestión al carácter de un verdadero cristiano y al carácter de alguien que no es cristiano. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Inicia Juan esta epístola. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y cuando dice de Él, se refiere de Jesucristo. Recordemos que Juan vivía, comía, dormía, caminaba con Jesús. Cada día de la vida de Juan, desde que Jesús le hizo un llamado hasta que Jesús se fue al cielo nuevamente, cada día Juan estuvo con el Maestro. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, te deja muy en claro que no es su mensaje, no es su evangelio, no son sus palabras, sino las palabras de Él, de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Por eso la palabra del día de hoy no es mi palabra, no es tu palabra, no es la palabra de ningún hombre, porque no tendría poder alguno. Es la palabra de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
¿Te das cuenta que inicia igual que su evangelio? Dejando bien en claro que Dios es luz y que no había ningunas tinieblas en Dios. A lo mejor muchos de ustedes lo desconocen y no está mal, pero en estos tiempos del apóstol Juan, los cristianos luchaban contra los gnósticos y los esotéricos, que eran dos grupos de personas que veían las cosas espirituales, todo misticismo, todo misterio, todo cosas alucinantes, todo así medio, ay, que te leo las cartas. Esos eran los esotéricos. Y los cristianos luchaban contra estas personas porque estas personas anunciaban que Dios era un Dios misterioso. Si has visto lugares hoy en día aquí en la calle que venden velas, que te hacen limpias, que tienen las cartas, el tarot y quién sabe qué tantas cosas, en ese entonces eso era. Y veían a Dios como un Dios misterioso, como un Dios lleno de tinieblas, como algo fantasioso, como si estuviéramos hablando de un brujo, de Merlín, el mago. Y estaban luchando los cristianos en esa época contra estas personas. Y Juan dice y deja muy en claro: Dios es luz. Dios es luz. Hermanos, no podemos decir que Dios es un Dios misterioso. Ciertamente hay cosas en la Escritura que a lo mejor no vamos a alcanzar a comprender en su totalidad, pero es por nuestra mente humana, no porque Dios sea un Dios lleno de obscuridad, Hay gente que hoy en día dice: es que existirán extraterrestres en otro mundo, es que la Biblia no lo dice, y como no lo dice, a lo mejor sí. Hermanos, no perdamos tiempo en cosas necias que no aprovechan. Jesús mismo lo dijo antes, dice: hijos, le dice a sus discípulos, a vosotros no les corresponde saber las razones del Padre, pero Dios es luz. ¿Y sabes cuál es la mejor luz que puedes tener en todo este mundo? Y jamás, desde tu primer día de nacimiento hasta hoy, las Escrituras, la bendita Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la luz. ¿Quieres encontrar respuestas? ¿Quieres encontrar la vida eterna? Te presto mi Biblia. Léela, del Génesis al Apocalipsis. Esta es la luz, porque Dios es luz y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Alguno de ustedes ha encontrado tinieblas en la Biblia? No. Todo aquel que encuentre tinieblas en la Biblia sea maldito, sea anatema, porque este bendito libro es la luz y la vida. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan se caracteriza en toda esta epístola por decir frases: si decimos, para que sepamos, para que entendemos, para que conozcamos. Y aquí inicia en el versículo 6, el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible que una persona pueda decir que tiene relación con Dios, que tiene comunión con el Padre, cuando ve su vida, cuando ve su pecado, cuando ve su diario vivir y ves que anda en tinieblas. Tal persona es mentirosa y no practica la verdad. Un verdadero cristiano dice: tengo comunión con Dios, pero su vida lo refleja, pero sus palabras lo reflejan, pero sus pensamientos lo reflejan, pero su caminar, su hablar, todo lo del cristiano lo refleja. Es imposible que una persona me pueda decir: oye, yo soy cristiano, pero se vista como el mundo se viste, pero habla como el mundo habla, pero juega como el mundo juega. Es imposible que una persona pueda decir: soy cristiano, tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas. Es imposible. No hay manera de tener un pie con Dios y un pie con el mundo. Ya lo deja claro aquí Juan. No es gris, no es en medio. No soy esclavo de Dios ni soy esclavo de Satanás. Yo soy libre. No es así. O eres esclavo de Dios, amigo, con la pena, perdón que te lo diga, pero eres esclavo de Satanás. No puedes ser jamás libre. Como humanos no nacimos para ser libres, nacimos para ser esclavos de Dios o esclavos de Satanás. Si decimos que tenemos comunión con Él,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, versículo 7, si andamos en luz, ¿quién es la luz, hermanos? En versículo 5, Dios. Pero si andamos en luz, si andamos con Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos da un detalle muy importante, hermanos. Un verdadero cristiano no es perfecto. No es perfecto. Porque al rato, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero al rato puedo cometer un error y puedo pecar en contra de Dios. Pero no pierdo mi cristianismo. No pierdo mi relación con Dios, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Obviamente debemos de entender que hay un arrepentimiento, debe de haber una conversión, debemos volvernos nuevamente a Dios, debemos pedirle perdón, pero un verdadero cristiano se caracteriza porque es imperfecto, pero a través de sus imperfecciones Dios lo perfecciona. Si tú me siguieras, y vamos a poner el siguiente ejemplo, si tú me siguieras con una cámara chiquita, que solo puede sacar una fotografía, y tú me siguieras durante una semana, y de repente llega un momento en el que a lo mejor yo exploto de ira y le grito a una persona y sacas una foto justo en el momento en el que yo exploto, puedes subir esa foto a las redes sociales, puedes venir con esa foto aquí a la iglesia, proyectarle la pantalla y decir: miren, Pepe no es cristiano, vean cómo explotó de ira. Pero la cámara no tomó fotos después de que me di cuenta de mi pecado y me arrepentí con Dios y me arrepentí con la persona. Pero si tú me sigues con una cámara de video durante una semana, vas a poder ver que voy a cometer errores, pero que voy a restituir por esos errores, y que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es importante que aquí el apóstol Juan, hermanos, usa la palabra pecado. No usa el verbo pecar, usa el adjetivo, el sustantivo, pecado. No usa el verbo pecar, porque pudo haber escrito: si decimos que no pecamos. Pero Juan fue muy cuidadoso y dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿quién no tiene pecado, hermanos? ¿Quién no tiene pecado de los que están aquí? Si ahorita yo le llamo al niño más joven de los que están allá adentro y lo paso aquí al frente y le pregunto: chiquito, ¿sabes lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué me va a responder ese niño? Que sí. El niño sabe muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Si yo le pregunto: amigo, ¿sabes qué es malo mentir? Me va a decir: sí. ¿Has mentido? Sí. Para que te des una idea de que aunque te traiga el niño más pequeño del salón, ni siquiera ese niño puede decir que en su vida no hay pecado. Todos nosotros hemos pecado, hermanos. Pregúntale a un pez, imaginemos que un pez puede hablar. Pregúntale a un pez si él sabe que está mojado. ¿Qué te va a contestar? No, yo no estoy mojado. ¿Qué es eso? Porque el pez está tan acostumbrado al agua, vive en el agua, por el agua es que vive, porque si se sale del agua se muere. Está todo el día en el agua, que él ni siquiera sabe lo que significa estar mojado. Así somos tú y yo con el pecado. Nosotros vivimos en pecado, nuestra naturaleza es el pecado, y para nosotros o para cualquier ser humano el pecado es algo tan normal y tan natural que es imposible que digamos que no tenemos pecado. Pero hoy en día hay gente que se cree buena, hoy en día hay gente que dice que es buena persona, hoy en día hay gente que dice: pues es que no soy borracho, no soy asesino, no soy violador, soy bueno. No es así. Porque aunque no lo creas y aunque no te guste verlo, eres un pecador. Y no solo eres un pecador, tú mismo eres pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Como seres humanos, siempre, siempre, siempre vamos a querer aparentar aquello que no somos. Siempre predomina en la vida del ser humano la hipocresía, el fingir, el aparentar delante de los otros. Siempre es algo que predomina en el ser humano. Y es algo impresionante, porque conozco personas que a espaldas de un tercero, de otra persona, están hable mal de esa persona. Y cuando esa persona que habla mal de la otra se encuentra con aquella de la que hablaba mal, la abraza, te quiero, y dices, Dios mío, cuánta hipocresía y fingimiento puede haber en una persona. Y esa es la característica principal de un pecador, que dice que no tiene pecado, que dice que está bien, que su vida está bien con Dios. Jesús mismo lo dijo cuando querían apedrear a esa mujer adúltera. A ver, el que no tenga pecado, que agarre la piedra y se la arroje. ¿Quién le aventó una piedra a esa mujer? Nadie, porque todos estaban en pecado. Nadie pudo aventar una roca. El único que podía agarrar una roca del suelo en ese momento era Jesús, porque todos los demás estaban en pecado, porque todos los demás vivían en pecado. La naturaleza del ser humano, hermanos, es el pecado, y consecuentemente es el fingir, el aparentar, el decir estoy bien, soy bueno. Y no es así, porque si tú crees que hoy no tienes pecado, mientes, eres mentiroso y te engañas a ti mismo. Y la verdad no está en ti. Si decimos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí la traducción de las Escrituras, hermano, recordemos que fue escrita gran parte de las Escrituras en el griego. El verbo de griego en confesar es homologueo, que quiere decir hablar o decir lo mismo. Confesar, hermanos, no es como un confesatorio católico, donde tú vas con el sacerdote, donde tú vas con el cura, donde tú vas con el padre, y ahí estás diciéndole todo lo que has hecho. ¿Para qué? Para sentirte feliz, para ya sentirte tranquilo de que, ya descargué, alguien más ya lo sabe, ya mi conciencia ya está tranquila. No es un confesatorio católico, hermanos. Necesita confesar con un nombre, homologueo, hablar lo mismo. Dios te dice, este es tu pecado, y tú confiesas, repites lo que Dios ya te dijo. Sí, Señor, este es mi pecado. Eso es confesar, hermanos. No es nada más llegar a un cuarto a solas con Dios, arrodillarte en el piso y decir, Señor, hice esto, perdóname, Señor, gracias, y te sales del cuarto. No es eso, hermanos. Eso no es confesar. Eso no es confesar los pecados. Eso no es tener ni siquiera un genuino arrepentimiento. Lo único que generas con eso es cauterizar tu conciencia, meterle anestesia a la conciencia para que se duerme y se tranquilice y pueda seguir con el resto de tu día en paz. En el corazón, hermanos, muchas veces es un ejemplo que me impactó mucho. En el corazón tenemos una flecha con 3 picos. Y cuando yo hago algo malo, esa flecha se da una vuelta, y me duele, y me lastima. Pero si cada vez más yo hago cosas malas, ignoro ese dolor, va a llegar un momento en que las puntas de la flecha se van a desgastar, y ya no va a doler, y va a girar sin parar, y ya no va a doler, ya no va a lastimar, ya no va a causar dolor en mi mente, en mi conciencia. Tragedia y triste día en el que no me duela cuando peque contra Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y son dos adjetivos muy curiosos los que usa el apóstol Juan, porque dice que para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Suena mejor, suena más lógico y más razonable. Él es fiel y amoroso, Él es fiel y misericordioso, Él es fiel y bondadoso, fiel y clemente. Suena mejor, ¿no? Porque la fidelidad va a un lado con la bondad, con la benevolencia, con la misericordia, con la clemencia, con la compasión. Pero dice Él es fiel y justo. Dos cosas que no parecen congeniar bien, porque si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar tus pecados? Porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. ¿Sabes cuál es el problema más grande en toda la Escritura? Que Dios, al ser un Dios justo, no puede perdonar al pecado. Es imposible que Dios te perdone cuando Él es un Dios justo, porque la paga del pecado es la muerte. Ya dejamos bien en claro que todos aquí hemos pecado, por ende mereces morir y ir al infierno, al igual que yo. Y Dios es un Dios justo. Y no puede Dios deshacerse de su justicia. Dios no puede hacer un lado su justicia y decir, bueno, te perdono. No, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios injusto. Por eso murió Cristo. Por eso vino Jesús, para satisfacer la justicia del Padre. Lo vimos hace un par de semanas que me tocó compartir. Por eso murió Jesús, para satisfacer la justicia del Padre. Y Jesús murió bajo la ira del Padre. Jesús murió bajo la ira de Dios. No nada más fueron los clavos, no nada más fue la corona de espinas, no nada más fue la lanza en su costado, no nada más fueron los golpes, los escupitajos, los latigazos, no nada más fue eso. Jesús murió bajo la ira de Dios. A tal grado que Dios es justo. El Padre es tan justo que dejó que Jesús muriera solo. Y lo dejó ahí colgado por horas y lo dejó solo. Porque Jesús cargó con el pecado del mundo. Por eso Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra a morir por nosotros, hubiera sido imposible alcanzar perdón. Date una idea, Jesús no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Satanás. ¿Por qué habría de perdonarte a ti? Él no te falló, tú le fallaste a Él. Él no te traicionó, tú lo traicionaste a Él. ¿Cómo puede Dios perdonar al ser humano cuando Él es justo, santo y soberano? Por el sacrificio de Jesucristo, Cordero perfecto. Por eso es gracia, hermanos. Porque la gracia de Dios no la podemos comprar, no la podemos ganar, no la merecemos. No somos dignos de nada de parte de Dios. No somos dignos de estar aquí, no somos dignos de estar vivos. Por eso es gracia. Por gracia sois salvos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, nuevamente, Juan hablando del pecado, ya lo mencionó otras 2 veces y vuelve a mencionarlo una tercera vez, queriendo dejar bien en claro que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho, por cuanto todos pecaron, y tú dices, no, yo no he pecado, le haces a Dios mentiroso, y su palabra no está en ti, y su palabra no está en nosotros. ¡Qué terrible! ¡Qué ceguera! ¡Qué engaño! ¡Qué hipocresía que alguien diga que en Él no hay pecado, que no ha pecado, que Él no tiene pecado! Porque es un mentiroso, porque no practica la verdad, porque no dice la verdad, porque se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible engaño! Porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos del pecado. Ninguno. Ninguno. Hay una frase que me impactó, que leí hace tiempo. Mucha gente se queja de tener el cubrebocas en esta pandemia, de tener una máscara en la cara durante esta pandemia, cuando toda su vida han tenido una máscara. ¡Qué terrible! Porque delante de mí puedes fingir y aparentar
porque estás bien. Pero de Dios nadie se burla, escúchalo bien. De Dios nadie se burla. ¿Qué le puedes esconder a Dios, por favor? ¿Qué le puedes ocultar cuando sus ojos lo ven todo? ¿Qué le puedes esconder a Dios cuando Él escucha todo? Aquello que haces escondidas y que dices, nadie me vio, nadie me escuchó, nadie lo supo. Dios lo supo, Dios lo vio, Dios lo escuchó. Amén. La característica de un verdadero cristiano, aquí está. Está en luz, está en comunión con unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquel que se dice cristiano, pero no lo es, o aquel que no es cristiano simplemente miente, dice que no tiene pecado, y es la realidad. Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerán. Así de simple. Y pasamos al segundo punto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Esa es la segunda característica que nos enumera hoy Juan. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y cuando dice que infringe también la ley, no se refiere únicamente a los 10 mandamientos, se refiere a toda la ley de Dios. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago nos dice que aquel que peca en un solo punto se hace culpable de todos los demás. No hace falta que seas un asesino para ir al infierno. No hace falta que seas un violador para ser un pecador. No hace falta que tengas que violar a 100 mujeres para decir soy violador. El simple hecho de cometer un solo pecado es infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquel que peque en un solo punto se hace culpable de todos los demás. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pregunto, ¿sabes hacer lo bueno? ¿O eres recién nacido? Sabes qué es bueno y qué es malo. No podemos fingir demencia delante de Dios. No podemos fingir, Señor, es que no lo sabía. No podemos fingir delante de Dios. Señor, es que nadie me dijo. No. Tienes una conciencia y sabes bien lo que es bueno y lo que es malo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecador es. Y todo aquel que peca en un solo punto se hace culpable de todos. Y todo aquel que peca infringe la ley. Date cuenta de la gravedad del pecado. El pecado no es un juguetito, no es un caramelo que te lo echas a la boca y sabe dulce y ya, después de que te pase ese caramelo no pasó nada. Date cuenta del pecado, date cuenta de las consecuencias del pecado. Entiende que a causa de tu pecado mereces hoy estar ardiendo en el infierno. Porque el pecado es infracción de la ley. Y todo aquel que peca delante de Dios, Dios es justo, pero también es fiel. Dios no te va a obligar a que le pidas perdón. Dios no te va a obligar a que seas una buena persona, porque Él está hastiado de buenas personas. Él está hastiado de sacrificios, de holocaustos, de compromisos, de obligaciones. Harto estoy de ellos, dice Dios. Él está cansado de la gente moralista, buenas personas, buena gente, que hace caridad, que hace esto, que es buen esposo, que es buen padre, que es buena madre. Dios está harto de buenas personas. Él no quiere buenas personas. Él quiere buenos siervos. Él quiere buenos hijos. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Dios, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para esto vino Dios, para quitar nuestros pecados. Es lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Cargó con el pecado del mundo, con tus pecados, con mis pecados. Es hermoso porque mi cuenta era gigante. Mi deuda era enorme. Y yo no tenía suficiente para pagarla. No tenía ni un centavo para pagar mi cuenta.
Y aquel a quien yo le debía llega y dice: yo pago. Date cuenta del amor de Dios. Entiende que a causa de tu pecado, el Maestro estuvo más de 3 horas clavado en una cruz. Tú no expectaste la crucifixión, tú no admiraste la crucifixión, tú fuiste Judas. Tú fuiste aquel fariseo que sentenció a Jesús. Tú fuiste aquel soldado que golpeó a Jesús en el rostro. Tú fuiste aquel que mientras iba pasando le escupiste en el rostro. Fuiste tú. Tú no lo estabas viendo, tú lo hiciste. Tú fuiste aquel que le puso una corona de espinas e inmediatamente lo golpeó con un palo en la cabeza. Tú fuiste aquel soldado romano que con brutalidad agarró un clavo y un martillo y se lo enterró. Tú crucificaste a Jesús. Fuiste tú en esa cruz colgado por tu causa. Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor. Perdónala, Padre. No sabe lo que hace. Perdónalo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. El día en que yo pude entender que yo fui el que crucificó a Jesús, yo no lo admiré, yo no estuve ahí observándolo, yo mismo lo crucifiqué. Y que además de todo haya dicho: te perdono. Lo único que pude hacer es caerme al suelo en mi habitación y decir: gracias. Y desde ese día hasta hoy, por su gracia estoy aquí. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Dios. Literalmente fue el justo por los injustos, el bueno por los malos, el héroe por los villanos. Todo aquel que permanece en Dios, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es importante aquí hacer una aclaración. Cuando dice todo aquel que permanece en Él no peca, no quiere decir que un cristiano pueda tener un tropiezo en algún momento de su vida. Peca, el verbo, se refiere a la traducción original del griego, a una acción continua. Todo aquel que permanece en Él no peca continuamente. No peca. Una costumbre de ese cristiano no es el pecar. Mi vida diaria no es el pecar. Puedo tener un tropiezo, puedo tener una caída, pero mi vida diaria, mi costumbre, mi manera de vivir no es el pecado. Cualquier persona allá afuera que no ha conocido de Dios, su vida diaria es el pecado, su vida diaria es el pecar, y a lo mejor en un día puede pecar 15 veces, 20 veces, 50 veces. Todo aquel que permanece en Dios no peca continuamente, es la traducción. No peca continuamente. Romanos 6 y 7 nos deja más que claro que aquellos que han nacido de nuevo, el pecado ya no gobierna en ellos. Porque eres esclavo ahora de Cristo, ya no eres esclavo de Satanás. Porque eres luz, ya no eres tinieblas. Porque eres blanco, ya no eres negro. Todo aquel que permanece en Dios no peca. Todo aquel que peca continuamente no le ha visto ni le ha conocido. Podrás venir a la iglesia, podrás decir que conoces a Dios, pero Dios no te conoce a ti. Porque pecas continuamente. Y podrás leer la Biblia, podrás orar, podrás venir los domingos, cantar y aparentar piedad, pero no has visto y no has conocido a Dios. Porque aquel que ve y ha visto a Dios y le ha conocido, cae a sus pies de una manera tan irresistible, por el amor que Cristo dio. Y continúa en el versículo 6.
Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Juan lo deja muy en claro. Él luchaba contra los esotéricos, contra los gnósticos, que decían que no hacía falta apartarte de tu vida de pecado para poder tener una verdadera relación con Dios. Esa era una de las creencias de los esotéricos en ese tiempo, gente con la cual Juan y la iglesia luchaban. Decían que no hacía falta apartarte del pecado para conocer a Dios. Y Juan dice, hijitos, nadie os engañe. Si te viene una persona y te dice, yo soy cristiana, pero no tiene ni un cabello de cristiano, que no te engañe, hijo. Que no les engañe, hermanos. Aprendan a discernir, hermanos. Aprendamos a discernir. Aprendamos a escudriñar, a examinar todas las cosas. Cuánta gente en estos tiempos se dicen cristianos, se ha vuelto de moda ser cristiano. Todas las personas publican en sus redes sociales que Dios te bendiga, Dios te ponga un buen inicio de semana y un salmo o un texto bíblico. Que no te engañen, hermano, porque podrán tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de los tales. No te vayas con la finta. Porque tal persona es cristiana y dice serlo, es que lo es, y soy benigno, y como soy benigno, yo debo de creerle que es cristiano. No confundas la benignidad con la ingenuidad y la ignorancia. No la confundas, hermano, porque una cosa es ser benigno y otra cosa es irte con la finta. No os engañéis. El que practica el pecado, el que practica el pecado. ¿Te das cuenta? Una acción continua, practicar. Cuando tú practicas un deporte, lo practicas a diario, varias veces a la semana. Cuando tú practicas un instrumento, lo practicas a diario, varias veces a la semana. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Ni más ni menos. O eres de Dios o eres del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Le perteneces a Satanás, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuevamente, Juan vuelve a recalcar lo mismo, que aquel que peca es del diablo. Pero para esto vino Jesús, para deshacer esas obras del diablo. Todo aquel que peca, le gusta aceptarlo a la gente o no le guste, suene bonito, suene feo. La verdad es que no me interesa mucho en estos tiempos decir las cosas con flores o con adornos. Yo creo que Jesús no nos llamó a eso. Todo aquel que peca es del diablo, ni más ni menos. Suene bonito, suene feo, discúlpenme. No son mis palabras, no es una frase mía, es la palabra de Dios. Todo aquel que peca es del diablo, y para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo, fíjate bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, no practica el pecado. En tu vida la costumbre no es el pecar. En tu diario vivir tu costumbre no es el vivir en pecado. Simplemente no lo practicas. No es una costumbre en ti, no es un estilo de vida para ti. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hoy te quiero decir algo que a lo mejor nunca has oído. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, y no puedes volver a la panza de tu madre y volver a nacer, no, es imposible. Es necesario que nazcas de nuevo en el Señor Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es nacer de nuevo.
Muchas veces nos preguntamos cómo puedo iniciar, cómo puedo volver a comenzar, cómo puedo tener un nuevo inicio, qué hago con mi pasado, he hecho esto y esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mueres y vuelves a nacer, pero ya no eres tú, es Cristo en ti. Porque las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Imaginemos lo siguiente, que ahorita traemos aquí a este lugar dos aves. Traemos un sopilote, un buitre, y traemos una paloma. Y los agarramos y enfrente de ellos ponemos semillas y ponemos desechos podridos. Y en eso los soltamos. ¿Qué es lo que va a comer el buitre? Los desechos podridos. Y la paloma naturalmente va a comer las semillas. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza del buitre comer desechos podridos. Cambiemos de animales, pongamos un cerdo y pongamos un ser humano. Si ponemos basura enfrente de nosotros y ponemos también a lo mejor espagueti, ¿qué va a comer el cerdo, hermanos? La basura, lo que más repulsivo. Y el ser humano obviamente va a querer comer el espagueti. Ni siquiera va a pensar en agarrar la basura. Perdona que te compare, pero tú y yo somos el buitre y el cerdo. Por naturaleza nos encanta y piensa en tu vida pasada, te quieres ir a comer los desechos podridos, quieres ir a comer la basura, cuando Dios te está dando las semillas, cuando Dios te está dando la buena comida. Cuando uno nace de nuevo, ve la basura que antes comía y dice, qué asco. ¿Cómo pude saciarme de esto? Cuando uno ve los desechos podridos después de que nace de nuevo, dice, ¡qué asco! ¿Cómo podía alimentarme de esto? Tu naturaleza cambia. Dejas de ser un buitre y eres una paloma. Dejas de ser un cerdo y vienes a ser un ser humano. Pero hace falta nacer de nuevo. Esa es la naturaleza de un cristiano. Aquel que se alimenta y se sacia de Dios. Tercer punto, 2 de Juan 3:6. 2 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto puedes tú saber si verdaderamente conoces a Dios, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto podemos conocer, hermanos, si verdaderamente somos salvos, si guardamos los mandamientos de Dios, no por obligación, no por costumbre, no por ritual, no por temor a, es que voy a morir e ir al infierno. No, si guardas sus mandamientos con amor y pasión, en esto conocemos que conocemos a Dios. Todo aquel que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la suma de su palabra es verdad. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. Si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos. Y dice más adelante en el capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Repite casi igual lo que había dicho en el capítulo 2. El que permanece, el que guarda los mandamientos de Dios permanece en Dios y Dios en él. Y no lo deja nada más 2 veces escrito Juan, sino que lo vuelve a escribir en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Qué hermoso es deleitarse en la ley de Dios. Qué hermoso es deleitarse en sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, no son fastidiosos, no son hartantes. No es como mucha gente lo ve de todo. No, y no hagas. No, cuando uno verdaderamente entiende la ley de Dios, dice: cuán perfecta es tu ley, he meditado en ella día y noche, y me ha agradado obedecerla. Es hermosa la ley de Dios, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son fastidiosos, no son hartantes, no son un tropiezo, no es un obstáculo. No es el mandamiento de Dios que tú vas caminando y alguien te mete el pie. Ese no son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son las escaleras que nos llevan hacia conocer cada vez más a Dios. Pero ojo, hay mucha gente que obedece los mandamientos de Dios por obligación, por miedo, por recibir algo a cambio, por interés, por hipocresía, por ritual, por sacrificio y muchas cosas más. Eso no es obedecer los mandamientos de Dios, porque Jesús dice: obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia. No puedes obedecer los mandamientos de Dios por obligación. No puedes obedecer los mandamientos de Dios por temor. No puedes obedecer los mandamientos de Dios por un interés propio. Eso no es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando uno es obediente a Dios, naturalmente obedece sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos y sus mandamientos son hermosos. Pues este es el amor a Dios. Eso es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. El amor, si la obediencia, es una simulación. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos a Dios. No puedes decir que amas a tu padre si no obedeces a tu padre. No puedes decir que amas a tu madre si no obedeces a tu madre. El amor, si la obediencia, es pura simulación. No puedes decir que amas a Dios si ni siquiera obedeces a Dios. No puedes, hermano. No puedes. No es posible que una persona diga: amo a Dios, pero no obedece ni siquiera un solo mandamiento. No es posible. No es posible que puedas profesar un amor a Dios, pero ni siquiera lo vivas. A lo mejor eres candil de la calle, pero eres oscuridad de tu casa. No puedes amar a Dios y no obedecer a Dios. Es imposible. Es imposible que digas: Señor, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Padre. Tú eres mi amigo. Tú eres mi Salvador. Pero que Cristo no sea el Señor de tu vida. Pero que Cristo no gobierne en tu vida. Es imposible que Cristo sea tu Salvador, Padre o amigo, si ni siquiera es tu Señor. Porque antes de que Jesús sea Padre, antes de que Jesús sea amigo, antes de que Jesús sea Salvador, es Señor de cada uno de nosotros, porque somos sus siervos. Y todo aquel que ama a Dios obedece a Dios. Casi por concluir, hermanos, volvamos brevemente al capítulo 2, versículo 6. Ya vimos
varias características. La primera en el capítulo 1, andar en Dios, tener comunión con Él, andar en tinieblas. Ya vimos la del capítulo 3, todo aquel que peca es del diablo, todo aquel que no peca continuamente es de Dios. Ya vimos ahorita capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, que nos habla acerca de obedecer y desobedecer los mandamientos de Dios. Y aquí Juan da una característica vital de todo verdadero. Verdadero, hace falta hacer énfasis tristemente, verdadero cristiano. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quién anda como Jesús aquí? Ya estuvo que ninguno de nosotros somos cristianos. Nadie es cristiano aquí, pudiéramos pensar, porque ¿quién anda como Dios anduvo? ¿Quién anda como Jesús anduvo? Nadie. Una vez oí una historia, muy buena historia. Había un padre que tenía sus hijos, ellos tenían una granja, y el padre se despertaba todas las mañanas muy temprano para ir a trabajar, en medio de la nieve, porque su granja estaba en Alaska, en su casa. Y el padre despertaba a sus pequeños hijos para que le ayudaran con las tareas, y el padre era una persona muy grande, e iba caminando en la nieve, iba dejando sus huellas en la nieve, el padre caminando normal, dejando sus huellas, siguiendo a hacer su trabajo, y el pequeño hijo atrás de él, queriendo poner sus pies en las mismas huellas de su padre, seguir el ejemplo de su padre. Admiraba a su padre y quería pisar en el mismo lugar donde el padre pisaba. Y el niño se veía torpe, y el niño se veía chistoso, y el niño parecía un borracho intentando caminar al querer seguir el ejemplo del padre. Pero algo era seguro: ese niño anhelaba ser como el padre. Y por muy torpe que se viera, y por mucho trabajo que le costara, se notaba que quería caminar como su padre. Así es un cristiano, hermano. Así es una cristiana, hermana. Por muy torpe que te veas al caminar, por muy imperfecto que te veas al caminar, se nota, se ve, se siente que quieres caminar como Cristo. No lo logras a la perfección, no lo logras, te ves torpe, te ves chistoso al caminar, pero puedo ver que quieres ser como Cristo. No andas como Él anduvo, pero se nota el anhelo, el deseo, la pasión que tienes por querer seguir los pasos de Jesús. Como un buen hijo admira a su padre y lo ve como su superhéroe y lo ve como su ejemplo a seguir. ¿Y qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser como mi papá. Se nota el ejemplo que está siguiendo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Cristo anduvo. Debe seguir los pasos y las pisadas que Cristo dio. Debe andar como Él anduvo. El último punto de la enseñanza del día de hoy. 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene testimonio en sí mismo. Es de ejemplo para su familia, es de ejemplo en el trabajo, es de ejemplo en la escuela, es de ejemplo en la iglesia. Tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todo aquel que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en nosotros, no en un hombre, no en un ser humano, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Así de simple, hermanos. El testimonio que Dios ha dado de su Hijo es que Él nos ha dado vida eterna. Y esa vida le pertenece únicamente a Jesucristo. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Únicamente le pertenece a Cristo la salvación. Y ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, que vino para darnos vida eterna, porque ahorita todos estamos vivos. Te puedes mover, te veo respirar, te veo mover los ojos, estás vivo, pero muchos muertos espiritualmente. Y eso es lo que verdaderamente importa. Que Dios vino para dar vida eterna. Y esa vida únicamente se encuentra en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene a Jesucristo, por más que quiera, no puede tener vida. Podrás tenerlo todo en este mundo: fama, riqueza, poder, dinero, lo que quieras. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Al revés, a lo mejor hoy me faltan muchas cosas, hermano. No tengo a lo mejor las cosas más caras del mundo, no soy una persona muy famosa, ni muy importante, ni mucho menos. Pero cuando tienes a Cristo en tu vida, por más cosas que te falten, tienes todo. Porque tienes vida eterna. Por eso vino Cristo, para dar vida y vida en abundancia. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Porque ciertamente vemos ahorita en este último punto, Señor, que todo aquel que tiene al Hijo tiene vida, Señor. Padre, ciertamente nosotros éramos un cadáver muerto, tirado en el canal, sucio, apestoso, lleno de podredumbre, Señor. Padre, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos diste vida juntamente contigo, Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, Señor. Gracias, Padre. Porque en esto conocemos que andamos en ti, Señor. Si tenemos luz y estamos contigo, Señor. Padre, en esto conocemos que andamos en tus caminos y guardamos tus mandamientos, Señor. Padre, si andamos como tú anduviste, Señor. Padre, si creemos en ti, tenemos vida eterna. Padre, gracias, Señor, porque en verdad tú nos das la seguridad de la salvación, Señor Jesús. Gracias por tu luz, Señor, porque tú eres luz, ningunas tinieblas hay en ti, Señor Jesús. Padre, porque la exposición de tu palabra alumbra, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Amén y amén. Amén. Antes de que se retiren rápidamente, hermanos, termina aquí Juan diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Como dije ahorita en la oración, imagínate un cadáver acuchillado, balaceado, como tú quieras, pero estirado en el canal, en aguas negras, aguas sucias, aguas puercas, aguas llenas de desechos, podredumbre, asqueroso, que en sí mismo las aguas ya apestan y tu cadáver es echado ahí. Ese cadáver, y que te pido que te imagines, es echado ahí en ese canal, está de muchos colores, está apestoso, está podrido, huele mal, está asqueroso. Tú y yo somos ese cadáver. De ahí es donde Cristo nos ha sacado a aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. Por eso resucitamos, hermanos. Por eso la vida solo se encuentra en el Hijo. Y tú que sigues siendo ese cadáver, para eso murió Jesús, para que dejes de ser un muerto espiritual y tengas vida. Te aseguro que la vida que Dios da no es ninguna vida humana. Es una vida llena de problemas, pero llena del gozo y de la paz de Dios. Dios les bendiga mucho.